Me acerqué sin ser visto y vi a mi esposa abrazando a otro hombre. Lo que dije a continuación los dejó atónitos a ambos. El jarrón era lo único que me ocultaba. Alto, feo, lleno de tallos de lavanda falsos y polvo. Y de alguna manera, esa inútil decoración me mantuvo invisible. Mientras mi esposa pasaba los dedos por la manga de otro hombre, se rió. De hecho, se rió. Ni siquiera sabía que todavía tenía esa risa. Habían pasado años desde que la escuché en casa, en nuestra mesa. La que tiene la esquina desconchada y la marca de café quemada. Todo lo que yo recibía eran bostezos y desplazamientos por su teléfono. Pero aquí, bajo una tenue luz dorada con un trío de jazz tocando en la esquina y 2 copas de vino sudando entre ellos, ella era otra persona, alguien que no reconocía. Se inclinaba hacia él como si fuera la gravedad, como si todo su cuerpo hubiera estado esperando toda la semana para inclinarse en su dirección. Y yo, simplemente me quedé allí, en silencio, paralizado, completa y estúpidamente invisible. Llevaban 2 bocados de su filete. Ella le quitó un champiñón y se lo metió en la boca como si fuera la más natural del mundo. No creo que hiciera eso conmigo ni cuando éramos novios. Odiaba los champiñones. Al menos, eso creía yo. Él ni siquiera era atractivo. Esa era la peor parte. Era agresivamente promedio. Uno de esos hombres cuyas únicas características definitorias eran la confianza y el perfume. Llevaba ambos como una insignia. Pero ella lo miraba como si fuera un dios raro tallado en mármol. Quería gritar, quitar el vino de la mesa de un manotazo y exigir una explicación. En cambio, seguí escondiéndome detrás del maldito jarrón, mis dedos aferrándose al soporte del menú como si fuera a evitar que me derrumbara. Y fue entonces cuando lo dijo. Se inclinó más cerca, demasiado cerca, y susurró, «Te extrañé anoche». Mis oídos zumbaron. Yo había estado en casa anoche, cocinando, lavando la ropa, poniendo la alarma. Dijo que estaba cansada. Dijo que necesitaba dormir, pero aparentemente lo necesitaba a él. Él sonrió. La próxima vez, deja tu teléfono apagado. Ella se rió de nuevo. Esa estúpida risa vidriosa. Le tocó la rodilla por debajo de la mesa. Él le besó la mano. No podía respirar. Ni siquiera recuerdo haberme acercado. Mis piernas simplemente se movieron como si mi cuerpo finalmente se hubiera cansado de esperar a que el resto de mí lo alcanzara. Rodeé el jarrón y fue entonces cuando me vio. Su tenedor se congeló a medio camino de su boca. Se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. El hombre levantó la vista, confundido. Nosotros. Pero yo solo la miraba a ella. Y dije exactamente 7 palabras. 7 palabras que la hicieron soltar el tenedor. Que hicieron que toda la mesa de al lado se quedara en silencio. Que hicieron que la música pareciera detenerse a media nota. Dejaste caer tu anillo en su bolsillo también. Eso fue lo que dije. Lo suficientemente alto como para que el camarero a 2 mesas de distancia girara la cabeza. Lo suficientemente alto como para que la gente sentada a su lado se congelara a medio bocado. Pero no tan alto como para estar gritando. No, quería que escuchara cada sílaba con una claridad cortante. Quería que cortara directamente a través de su pequeño momento de fantasía falsa. Su mano se retiró bruscamente como si hubiera tocado fuego. Parpadeó, atónita, con los labios entreabiertos como si pudiera inventar una excusa, una explicación, cualquier cosa. Pero no salió nada. Su voz se había ido, robada por la culpa o quizás por el miedo. El tipo, Jordan, como descubriría más tarde, se levantó como si fuera a defenderla. Hinchó el pecho como un globo a punto de estallar y dijo, «Oye, amigo. Creo que estás confundido». Ni siquiera lo miré. Era ruido de fondo, papel pintado. Esto no se trataba de él. Se trataba de la mujer que me había prometido un para siempre, pero lo cambió por una iluminación tenue y el perfume de otro. Finalmente habló. «¿Qué estás haciendo aquí?» «¿Qué estaba haciendo yo allí?» «¿De verdad?» «Estaba en casa», dije, «¿dónde deberías estar tú esta noche?» «Lavando la ropa»,
comiendo sobras, viendo ese estúpido programa de repostería que pretendes odiar. Ahora su cara se sonrojó. No de vergüenza. No, era otra cosa. Ira porque me había atrevido a interrumpir su mentira. ¿Me seguiste? Me reí. No porque fuera divertido, sino porque lo absurdo de la situación me estaba ahogando. Ella engaña. Ella miente. Ella hace planes a mis espaldas. Y yo soy el problema por seguirla. Dejaste tu ubicación activada, dije encogiéndome de hombros. Supongo que no es lo único que olvidaste apagar. Eso provocó una risa de alguien en la mesa de al lado. No fuerte, pero suficiente. Ella se dio cuenta. Sus ojos se desviaron hacia un lado como dagas, luego de vuelta a mí. Pude ver cómo se formaban las grietas, su rostro crispándose, sus manos jugueteando con la servilleta como si pudiera protegerla del juicio que se extendía por la habitación. Hablemos afuera, susurró, tratando de recuperar el control. No, dije con firmeza. Hablemos aquí. Hablemos donde le dijiste que lo extrañaste anoche. La misma noche que yo estaba doblando tu ropa y preparándote una cena que no te molestaste en comer. Se sentó de nuevo. No por elección. Sus piernas cedieron. Jordan lo intentó de nuevo. Mira, amigo. Me volví hacia él. Con calma, con los ojos muertos. Tócala de nuevo y me aseguraré de que tu próxima cita sea en la sala de emergencias. Se sentó rápidamente. Ella intentó tomar mi mano sobre la mesa. Un hábito, supongo. Pero la retiré. Quería que sintiera el espacio que ella había tallado con cada mentira, cada mensaje de texto, cada noche silenciosa fingiendo que estaba demasiado cansada o no estaba de humor. No planeé que esto sucediera, murmuró. Esa es la frase. Esa es la frase que todo infiel saca cuando se le acaban las mentiras. Como si simplemente le hubiera pasado. Como si se hubiera tropezado y caído en la cama de otro hombre. Oh, dije, inclinando la cabeza. Pero tuviste tiempo suficiente para planificar atuendos, reservas, excusas. Parece que planeaste todo menos ser descubierta. Ahora estaba llorando, no sollozando, solo ese tipo de llanto silencioso, culpable y patético que intenta parecer inocente. Pero no quedaba nada que salvar. Saqué algo del bolsillo de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Su anillo de bodas. Lo había tomado de su joyero antes de salir de casa. Ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba. Eso lo decía todo, ¿no? Parece que ya no lo necesitarás. Ella jadeó. ¿Estás terminando esto así como si nada? Así como si nada, dije, de la misma manera que tú terminaste con lo nuestro. Luego me alejé, pasando junto a las mesas atónitas, los camareros congelados en su sitio, la anfitriona que parecía haber visto una película desarrollarse en la vida real. Y no miré hacia atrás, pero la verdadera tormenta ni siquiera comenzó hasta el día siguiente. No dormí esa noche, no porque estuviera herido. Eso había sucedido mucho antes de la cena. No dormí porque finalmente estaba despierto. Pasas tanto tiempo acostado junto a alguien que ya está a millas de distancia. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, es como si todo tu cerebro se estuviera poniendo al día. Me quedé allí en la oscuridad, la casa demasiado silenciosa, notando todo. El leve zumbido del refrigerador, la farola parpadeando afuera, el espacio vacío al otro lado de la cama donde solía dejar su cardigan, su teléfono, sus mentiras. Para la mañana, eliminé cada foto que nos tomamos. No con rabia, simplemente con calma, una por una. Incluso me reí de algunas. Nuestro viaje del 5º aniversario. Aquel en el que dijo que había sufrido una intoxicación alimentaria. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente le estaba enviando mensajes a él desde el baño. Esa foto borrosa de Navidad donde llevo un suéter de reno y ella fuerza una sonrisa. Todo se veía diferente ahora, como si yo fuera un extra en mi propio matrimonio. Exactamente a las 6:42 de la mañana, comenzaron las llamadas. Dejé que las primeras 5 fueran al buzón de voz. No dejó ningún mensaje. La sexta la contesté solo para escuchar cómo lo iba a maquillar.
Glenn. Su voz era temblorosa, pero todavía intentaba sonar serena, como si no la hubieran pillado acariciando la rodilla de otro hombre sobre un filete con patatas fritas. Dejaste tu anillo en la mesa, dije secamente. Yo. Lo sé, susurró. Podemos hablar, por favor. ¿Quieres decir mentir un poco más? No, solo. Necesito explicarlo. No dije nada. El silencio es un espejo y ella se estaba mirando directamente en él. Fue un error, dijo. Él no significa nada. Fue solo. Se interrumpió. Conveniente, ofrecí. No hagas eso, espetó de repente. No tergiverses todo. Casi me río. ¿Tergiversar todo? Ella fue la que retorció nuestros votos en nudos a mis espaldas y ahora estaba molesta porque la soga la estaba ahogando. ¿Dónde estás? Preguntó, y pude notar que la estaba matando no saberlo. No respondí. Eso la hizo entrar en pánico. Por favor, ven a casa. Hablemos de esto como adultos. ¿Quieres una conversación de adultos? Pregunté con calma. Entonces dime cuánto tiempo ha estado pasando esto. Dime cuándo dejaste de respetarme. Dime cuándo mentir se volvió más fácil que amarme. Se quedó en silencio y eso me dijo más que cualquier cosa. Colgué y fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a descontrolarse. Una hora después, estaba en el garaje bajando cajas del estante superior, el que ella me hizo guardar por si alguna vez quería remodelar su oficina. Bueno, ahora podría remodelarla desde otro lugar. Empaqué todo lo que alguna vez reclamó como suyo en 4 cajas. Ordenadas, etiquetadas, sin emociones. Incluso incluí esa estúpida taza de arcilla que hizo en una clase de cerámica e insistió en conservar aunque goteaba. Luego llamé a su hermana. Megan, dije, voy a dejar algunas cosas en tu casa. Espero que tengas espacio. Su hermana ni siquiera preguntó qué había pasado. Ella simplemente dijo, estaré aquí. Así que, cargué el coche, conduje al otro lado de la ciudad y dejé cada pedazo de su traición en el porche de Megan sin decir una palabra. Pero justo cuando estaba saliendo de la entrada, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Decía, mereces algo mejor. Deberías saber toda la historia. Y de repente, esto ya no se trataba solo de mi esposa. Se trataba de alguien más que observaba los restos y estaba listo para sumergirme más profundamente en ellos. Miré ese mensaje como si tuviera dientes. Mereces algo mejor. ¿Quién dice eso de la nada? ¿Y por qué ahora? El momento era demasiado perfecto, casi guionizado. No respondí de inmediato. Mis pulgares flotaban sobre el teclado, el corazón latiendo más fuerte que durante la confrontación en el restaurante. No estaba asustado. Tenía curiosidad. Curiosidad de una manera que te revuelve el estómago. Porque una vez que sabes más, no puedes desaberlo. Finalmente respondí, ¿quién es? Los puntos de escritura aparecieron casi al instante, como si estuvieran esperando a que respondiera. Trabajo con tu esposa. Vi cosas. Escuché cosas. No podía seguir en silencio. Apreté la mandíbula. Así que no fue solo en el restaurante o esa única cena. Había cosas, en plural, y alguien lo había visto. Alguien había estado observando la lenta muerte de mi matrimonio mientras yo todavía metía notas de amor en su bolsa del almuerzo como un idiota. Respondí de nuevo, dime todo. La respuesta llegó en pedazos, pero cada uno cayó como un ladrillo en el pecho. Según esta persona, que nunca dio su nombre, la aventura había comenzado hacía casi un año. No con un tipo al azar que conoció recientemente. No, había comenzado en el retiro de su oficina. Aquel que dijo que fue aburrido y mayormente presentaciones de PowerPoint. Me dijeron que ella y Jordan habían estado coqueteando a la vista de todos durante meses. La gente los veía escabullirse durante las pausas para el almuerzo, desaparecer juntos durante las reuniones fuera de la oficina e incluso intercambiar pequeñas notas dobladas en su agenda. No quería creerlo. No quería verla tan fría, tan calculadora.
Pero entonces recordé el sobre verde, la risa con el vino, el champiñón, el anillo. Todo encajaba ahora, dolorosa y perfectamente. Pregunté, ¿por qué me dices esto? Respondieron, porque ella no es la única que esconde algo, y lo vas a descubrir de todos modos. Mejor que sea por mí que por ella. Me quedé helado. ¿Qué demonios significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, llegó otro mensaje. Una foto. Era una imagen granulada, probablemente tomada desde la distancia, pero podía ver claramente la figura de mi esposa inclinándose hacia Jordan fuera del edificio de su oficina. Pero no eran solo ellos dos. Detrás de ellos, con cara de furia, estaba su jefa, una mujer alta llamada Calle, a quien solo había conocido una vez en una cena de empresa. Aparentemente, ella tampoco estaba al tanto del secreto. Respondí, ¿por qué importa esto ahora? Y la respuesta que obtuve, porque alguien presentó una queja de recursos humanos en su contra. Hay una investigación. Si crees que está en pánico ahora, solo espera. Mis manos se entumecieron. Así que esto ya no era solo infidelidad. Era una mala conducta en el lugar de trabajo. Y ahora no solo yo había sido traicionado. También lo había sido toda su oficina. Me senté allí en mi coche, mirando la pantalla, apenas respirando. Había aceptado la aventura. Pero esto era una tormenta completamente diferente, una que no había visto venir. Entonces, llegó otro mensaje. Corto, final. Revisa tu correo electrónico. Hay más. Abrí mi bandeja de entrada y lo que encontré allí lo cambió todo. El correo electrónico no tenía asunto, ni saludo, solo un archivo adjunto, una carpeta comprimida titulada Martes. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo descargaba. No tenía idea de qué esperar. Fotos, capturas de pantalla, una confesión. Lo que no esperaba era un vídeo. Dentro de la carpeta había 3 clips cortos, imágenes de cámaras de seguridad, a juzgar por los ángulos y las marcas de tiempo. Todos de la misma tarde, hace solo 2 semanas. Su cita con el dentista. Lo recuerdo porque lo había mencionado 3 veces esa mañana, casi como si estuviera ensayando la coartada. El primer clip era del estacionamiento subterráneo de su oficina. La vi entrar sola con esa chaqueta verde oscuro que, según ella, la hacía sentir demasiado corporativa. Claramente había cambiado de opinión al respecto, porque allí estaba, con el maquillaje impecable, el pelo recién peinado. Parecía emocionada. No reconocí esa expresión. Ya no. El segundo clip golpeó más fuerte. Mostraba a Jordan ya esperando junto a su coche. Se apoyaba en él como si fuera suyo. En el momento en que ella se acercó, él la atrajo hacia sí. No como un amigo, no como un colega, sino como alguien sin miedo a ser descubierto. Su beso duró casi 15 segundos. Los conté. Mi cerebro realmente me hizo contarlos. Como si medir la profundidad de la traición me ayudara a sentirme más en control. El tercer clip fue más corto. Ellos subiendo al coche juntos, ella en el asiento del pasajero, él al volante, y luego marchándose. No hubo cita con el dentista. Nunca la hubo. Me quedé congelado en mi coche, estacionado frente a la casa de su hermana con las cajas de sus pertenencias todavía en el maletero. No sabía si gritar o reír. Había pasado meses culpándome por su distancia, por el silencio, por la falta de intimidad. Me esforcé más. Preparé cenas, planeé viajes de fin de semana, me disculpé por cosas que no hice solo para aliviar la tensión, y todo ese tiempo ella estaba teniendo encuentros entre semana en el asiento trasero de nuestro coche. Me reenvié el correo electrónico y luego lo borré de mi teléfono. No estaba seguro de por qué lo hice. Quizás por algún patético instinto de protegerla, pero ese instinto estaba empezando a morir. Esa tarde, no fui a casa. Conduje al único lugar que ella nunca quiso visitar, la vieja cabaña de mis padres junto al lago. Siempre decía que era demasiado polvorienta, demasiado remota, demasiado aburrida. Quizás por eso me encantaba. Allí, finalmente me permití desmoronarme. Grité hasta que mi garganta se quedó en carne viva.
Arrojé uno de sus suéteres al fuego solo para ver si me hacía sentir algo. No lo hizo. Esa noche, mientras estaba sentado en el muelle, mi teléfono vibró de nuevo. Era ella. Por favor, llámame. Necesito hablar. ¿Es serio? No respondí. 10 minutos después, algo pasó en el trabajo. Creo que alguien está tratando de arruinarme. Otra vibración. Le dijiste a Calle. Y finalmente, por favor, si alguna vez me amaste, no hagas esto. La ironía casi me hizo reír. Si alguna vez la amé, como si mi amor fuera un interruptor que apagué por diversión. Como si no hubiera sido magullado, maltratado y arrastrado a través de una mentira de un año. Apagué mi teléfono, pero a la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de voz que me heló la sangre. No era de ella. Era de Calle, su jefa. Y lo que dijo abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. En el momento en que presioné reproducir en el mensaje de voz, supe que no iba a ser una típica llamada de cortesía laboral. La voz de Calle era cortante, fría, casi quirúrgica. No hubo hola, ni charla trivial, solo esto: Glenn, no sé cuánto sabes o cuán involucrado estás en lo que está sucediendo en este momento, pero necesito que entiendas algo muy claramente. Tu esposa está a punto de perderlo todo, y está arrastrando a gente con ella. Mi mano se congeló alrededor de mi taza de café. No me esperaba eso. Pensé que tal vez una advertencia, un aviso sobre la queja de recursos humanos. No esto. Ella continuó: hay una investigación interna en curso, pero el problema no es solo la aventura. Jordan mintió sobre su estado civil en los formularios de la empresa, y tu esposa usó su antigüedad para encubrirlo. Eso es motivo de despido para ambos. Y peor aún, si el cliente nos demanda por esa presentación que Jordan arruinó mientras los dos estaban en una habitación de hotel, ella podría ser considerada personalmente responsable. Se me revolvió el estómago. No había oído nada de eso. Un cliente, una presentación fallida. Glenn, dijo Calle, su voz más baja ahora, más personal. Sé que apenas nos conocemos, pero siempre tuve la sensación de que eras un tipo decente. Mereces saber qué tipo de desastre profesional ha creado. Y también deberías saber esto. Ya está tratando de culpar a Jordan. Se está pintando a sí misma como manipulada, coaccionada. Se habla de acciones legales. Puse en pausa el mensaje y miré por la ventana al lago tranquilo. El reflejo de los árboles ni siquiera se movía. Todo estaba demasiado calmado, demasiado quieto, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Mi esposa, la mujer que una vez lloró cuando nos retrasamos en un pago de la hipoteca, ahora estaba jugando al ajedrez legal para salvar su pellejo. No solo engañándome, sino reescribiendo el guión, convirtiéndose en la víctima. La había visto hacerlo antes con amigos, con compañeros de trabajo, pero nunca pensé que lo convertiría en un arma real. Reproduje el mensaje de voz de nuevo, esta vez notando algo que me perdí la primera vez. El tono de Calle. No solo me estaba advirtiendo. Estaba enojada. Y eso me lo dijo todo. No era una jefa protegiendo a su empresa. Era una mujer que se sentía traicionada por alguien en quien confiaba. Le envié un mensaje de texto. Gracias por el mensaje. Quiero ayudar, pero necesito saberlo todo. Ella respondió en cuestión de minutos. Entonces tienes que reunirte conmigo en persona. Te enviaré la dirección. Esa noche, me encontré de pie fuera de un bar de vinos al otro lado de la ciudad. No el tipo de lugar al que vas para relajarte. El tipo de lugar donde los secretos se arremolinan con cada copa servida. Calle ya estaba allí, sentada en un reservado de la esquina. Se veía exactamente como la primera noche que la conocí. Poderosa, serena y absolutamente harta de las tonterías de todos. Gracias por venir, dijo, deslizando una gruesa carpeta de Manila. La abrí y lo que vi dentro hizo que todo lo que creía saber pareciera un juego de niños. No era solo Jordan. Había habido otro hombre antes que él. Diferente ciudad, diferente retiro, diferente mentira. Y esta vez casi le había costado a alguien su matrimonio y su trabajo.
No lo creí hasta que vi los registros, dijo Calle. Ha hecho esto antes. Tú nunca fuiste el problema. No hablé. No podía. Cada palabra se sentía como vidrio en mi garganta. Pero por dentro, algo finalmente se rompió. No de dolor, sino de claridad. Esta mujer por la que había estado de luto, nunca existió. Y ahora era el momento de dejar de sobrevivir y empezar a planificar. Salí del bar de vinos con la carpeta apretada bajo mi brazo como si fuera radiactiva. Porque en cierto modo lo era. Llevaba el peso de una verdad de la que solo había arañado la superficie. En el camino de regreso a la cabaña, no podía dejar de repasar lo que Calle me había dicho. La segunda aventura, la manipulación, las quejas de recursos humanos medio enterradas que habían sido barridas bajo la alfombra porque mi esposa era agradable, encantadora y de alto rendimiento. Sabía cómo manejarse en una habitación. Sabía cómo sonreír y disculparse lo justo para hacer que la gente dudara de sus instintos. Y yo había sido el tonto más grande de todos. La carpeta incluía todo. Copias de quejas anónimas, cronogramas, intercambios de correos electrónicos. Un correo electrónico en particular se grabó en mi cerebro. Era de ella a un tipo llamado Reed. Fechado casi un año antes de conocer a Jordan. El asunto, ya extraño el viernes. El cuerpo, solo una frase, eso que dijiste en el ascensor todavía resuena en mi cabeza. Eso fue durante el tiempo que me dijo que estaba agotada y necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Lo recuerdo porque dormí en el sofá durante 2 semanas seguidas para que ella pudiera recentrarse. ¡Qué broma! Cuando volví a la cabaña, no lloré. No me enfurecí. Me senté en silencio e hice algo que no había hecho en meses. Saqué mi viejo cuaderno de cuero y empecé a escribir. No solo sobre ella, sobre mí. Sobre cómo había desaparecido dentro de un matrimonio que trataba mi lealtad como un cheque en blanco. Sobre los sacrificios silenciosos que nadie aplaude. Sobre las noches que me quedé despierto esperando a alguien que ya estaba en otro lugar. Escribí hasta que el sol comenzó a salir. Entonces tomé una decisión. No más escondites. No más reacciones. Iba a recuperar el control. No solo emocionalmente, sino legal, financiera y públicamente. El primer paso, me reuní con un abogado. Uno bueno. No el más barato, pero alguien que no se inmutó cuando le dije que quería salir. Limpio, rápido y silencioso. Le di todo. La aventura, la investigación laboral, las mentiras financieras, la tarjeta de crédito oculta que juró que era solo para emergencias. Él asintió durante todo el relato como si hubiera escuchado versiones antes. Pero algo en este caso lo hizo detenerse. Me dijo que la evidencia del lugar de trabajo podría ser útil incluso en el tribunal de divorcio. El segundo paso, hice algunas llamadas a sus compañeros de trabajo, no para destruirla, sino para confirmar la historia de Calle. Lo que me contaron me sorprendió. 3 personas dijeron que había coqueteado intensamente durante las conferencias. Uno admitió que le habían advertido extraoficialmente que se calmara después de una cena con un cliente que fue demasiado lejos. Un tipo, un temporal, me dijo que una vez lo acorraló después de unas copas y le dijo que amaba un buen secreto. La mujer con la que pensé que me había casado no fue un error. Era una extraña. Y ahora esa extraña me estaba llamando de nuevo, sin parar. Mensajes de texto, llamadas perdidas. Un mensaje de voz que era solo ella respirando, temblando y susurrando, por favor, Glenn. No respondí. Pero sabía que estaba en picada, especialmente después de lo que sucedió a continuación. Porque mientras mi abogado presentaba los papeles y yo finalmente comenzaba a transferir dinero a una cuenta separada, recibí una llamada de Megan, su hermana. Glenn, apareció aquí gritando, llorando, diciendo que la estabas destruyendo. ¿Qué está pasando? Hice una pausa y luego dije en voz baja, ella se destruyó a sí misma. Yo solo finalmente dejé de fingir que no sucedió. Megan guardó silencio por un momento. Luego dijo lo último que esperaba. Ella no sabe que yo lo sé, pero la vi con Jordan hace un mes. No dije nada porque no quería arruinar tu vida.
Supongo que de todos modos explotó. Sí, lo hizo. Pero la explosión final aún estaba por llegar y ella estaba a punto de caminar directamente hacia ella. El día que se entregaron los papeles del divorcio, yo no estaba en la casa. Estaba a 2 pueblos de distancia firmando un contrato de arrendamiento de un pequeño espacio de oficina en el que había estado trabajando en secreto. Resulta que el dolor es un excelente motivador. Había tomado mi experiencia en informática y finalmente había construido el negocio independiente con el que siempre había soñado. Los clientes eran constantes, las críticas eran entusiastas y los números en mi nueva cuenta bancaria en solitario finalmente me hicieron sentir que podía respirar de nuevo. La libertad es silenciosa al principio, casi demasiado silenciosa, como si no confiaras en ella. Pero luego empiezas a despertarte sin ese dolor en el pecho. Empiezas a cocinar para uno y te das cuenta de que no es solitario, es pacífico. Empiezas a escuchar música en el coche de nuevo en lugar de un silencio sepulcral o discusiones ensayadas en tu cabeza. 3 días después de que se entregaran los papeles, ella vino a la casa. Megan me había advertido. Se está desmoronando, dijo. Cree que la vas a perdonar eventualmente. Pero yo ya ni siquiera estaba enojado. Había terminado. Cuando llamó a la puerta, yo estaba dentro empacando las últimas cosas en cajas. Me mudaba a un nuevo lugar al otro lado de la ciudad. Un nuevo comienzo. Ella no sabía esa parte. Llamó de nuevo, luego tocó el timbre, luego gritó mi nombre, pero no respondí. Me paré detrás de la cortina y la observé a través de la pequeña rendija de las persianas. Se veía como una versión de sí misma que no había visto en años. Sin maquillaje, ojos hinchados, caminando de un lado a otro, nerviosa. Se aferraba a su teléfono como si pudiera salvarla. Se quedó durante 10 minutos. Luego, finalmente, se fue. No me sentí triunfante. No me sentí cruel. Simplemente me sentí libre. Una semana después, el divorcio se finalizó. Las consecuencias en su trabajo fueron peores de lo que había admitido. Se vio obligada a renunciar silenciosamente a cambio de evitar audiencias públicas de recursos humanos. Jordan fue despedido de inmediato. No seguí el resto. Ya no era mi historia. En cuanto a mí, me mudé a mi nuevo apartamento con ventanas que daban a un parque donde jugaban los niños y el mundo seguía girando. Planté nuevas rutinas. Café al amanecer, carreras por la tarde, fines de semana largos con amigos que había descuidado mientras intentaba mantener unido algo que no era real. Y una tarde, mientras montaba mi escritorio en la nueva oficina, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vi tu sitio web. Construiste algo increíble. Si estás aceptando clientes, me encantaría hablar. Era de una mujer llamada Riley. Una referencia de un amigo. Inteligente, directa, profesional. Nuestra primera llamada duró 30 minutos. Nuestra segunda llamada se programó para el trabajo. La tercera, solo para hablar. Es curioso cómo la vida te rompe y luego te reconstruye mejor que antes. Perdí un matrimonio, pero me recuperé a mí mismo. Y de alguna manera, entre los escombros, encontré los cimientos para algo real. Quizás incluso algo que valiera la pena.